¿Sí o no? Por eso la mujer en la otra parte del cerebro es más emotiva. ¿Está aquí conmigo? Y el hombre es más bruto. ¿Está aquí conmigo? Dígame, diga algo. Entonces diga conmigo, Dios estableció al hombre como cabeza. Entonces, ¿qué significa ahora ser cabeza? Lo que los hijos y la esposa tienen que saber entender y recibir la revelación, que es ser la cabeza. Pero no solamente los hijos y no solamente la esposa, sino también la cabeza necesita saber por qué es cabeza. Porque si no sabe que es cabeza, va a terminar siendo cabezón. Dígame, diga algo. Entonces, en el cielo, diga conmigo, en el cielo se gobierna por la cabeza. Cada vez que Dios establece un sistema de gobierno en cualquier parte del mundo, siempre va a establecer una cabeza. Donde no hay una cabeza, el espíritu de Jezabel tiene una puerta. Donde no hay una cabeza, hay caos. Donde no hay una cabeza, escuche bien, hay anarquía. Donde no hay una cabeza, hay inseguridad. Por eso Dios se asegura que en todo sistema de gobierno se establezca primero una cabeza. Dígame, diga algo. Por eso cuando de la iglesia habla, si Dios no hubiera sentado la cabeza de lo que es la iglesia, entonces ya algún papa se hubiera levantado para ser cabeza de la iglesia. Pero como Cristo es cabeza de la iglesia, diga conmigo, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Diga conmigo, el principio es que Cristo es la cabeza de todo varón. Todo tiene que tener una cabeza. Alguien tiene que decir amén. Diga conmigo, no hay cabeza que no tenga cabeza. En otras palabras, no hay autoridad que no pueda estar bajo autoridad. Si Dios le ha puesto a usted como cabeza, primero usted tiene que aprender a respetar, a obedecer y a atender a su cabeza. Ya va duro, ya va duro a la cabeza. Porque muchas veces queremos ser cabeza sin reconocer quién es nuestra cabeza. Y por eso es que nuestras decisiones las hacemos ajenas a nuestra cabeza. Y ninguna decisión en ninguno de sus niveles debe hacerse desconociendo la cabeza. Otra vez, ninguna de las decisiones en ninguno de sus niveles, diga conmigo, en todos los niveles hay una cabeza. Por ejemplo, él es cabeza. ¿De dónde es cabeza? De su casa. Y en la iglesia, ¿de dónde es cabeza? ¿De dónde? De la red. Entonces Dios nos pone cabezas en diferentes lugares, pero ninguno de la red puede tomar una decisión ajena a su cabeza.
Entonces no es solamente respetar la cabeza principal, sino respetar la cabeza que se me ha asignado en todos sus niveles. ¿Está aquí conmigo? Cuando usted no respeta tome asiento. Cuando usted no respeta este principio, lo que usted está haciendo es traer un diseño del diablo. Estoy buscando dos hermanos. A ver, vengan mis hijas, que vengan. Las más cercanas. ¿Y la otra dónde está? Cuando yo no estoy como cabeza, ¿quién se queda? ¿Quién se queda? La mamá. ¿Está aquí conmigo? Siempre hay una sucesión de cabezas. Pastor, yo no tengo cabeza, pero alguien tiene que ser cabeza en su casa. Y si usted es una mamá soltera o mamá sola, usted es la cabeza. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando yo no estoy, ¿quién es la cabeza? La mamá es la cabeza. Pero si no está la mamá, ¿quién es la cabeza? ¿Perdón? La hermana. Usted lo sabe muy bien. Pero en la práctica usted no lo respeta. Porque dice, somos hermanos y los dos tenemos la misma autoridad. A mí mi mamá a golpes me enseñó a respetar a mis hermanos mayores. Porque cuando no está la mamá, alguien toma la posición de cabeza. ¿Por qué? Anótese. Porque hay un principio en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay vacíos de autoridad. Vuelva a mencionar. Diga conmigo, en el reino de Dios no hay vacíos de autoridad. Alguien tiene que tomar una posición de esa cabeza. Y si no toma esa posición de esa cabeza, entonces entra el espíritu de Satanás. Y el espíritu de Satanás siempre su tarea es anular la cabeza. Cuando la mujer quiere anular la cabeza, Satanás está metido en medio de ello. Cuando la mamá se queda como cabeza y los hijos quieren anular esa cabeza, Satanás está metido en medio de ellos. Cuando la mamá no está, el papá no está, está la hermana mayor, ella es la cabeza y la hermana menor no quiere sujetarse, el principio satánico está en ese lugar. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay vacíos de autoridad. ¿Está aquí conmigo? Diga amén, diga algo. Pero pastor, mi hermano mayor o mi hermana es esto. No importa, Dios les ha puesto en una posición. A la cabeza, gracias. A la cabeza no se sujeta, escuche bien. A la cabeza no se sujeta por lo bueno o lo malo que es. A la cabeza se sujeta por la posición que se le dio. ¿Está aquí conmigo? Entonces dice, Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y el único que no tiene cabeza es Dios. Todas las cabezas derivan de Dios. Y esto no le gustó a Satanás. Vaya conmigo al libro de Isaías capítulo 14 versículo 13. Porque el principio de Satanás siempre es vulnerar la cabeza.
siempre es ir por encima de la cabeza. Ya le he dicho que la cabeza no solamente es el hombre, sino que la cabeza se define en los niveles de autoridad que se ponen. ¿Está aquí conmigo? Porque hay algunos hermanitos que dicen, al papá nomás lo voy a obedecer, pero cuando no esté el papá, ¿a quién le va a obedecer? Aló, aló. Y le vuelvo a mencionar, yo como cabeza en esta casa, usted tiene todo el derecho de desobedecerme solo cuando una orden va contra la palabra de Dios. Pero después toda orden, por más que le duela, le moleste y está alineado al orden y a la palabra de Dios, usted tiene que obedecerlo. Y eso es lo mismo para todos. Cuando la mamá manda una orden y esa orden todo está alineado con yo tengo que obedecer. Cuando el hermano queda como cabeza y manda una orden, yo tengo que obedecer, aunque me duela, aunque me cueste. Está aquí conmigo. Y por estas cosas no tenemos paz en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no sabemos respetar el orden que Dios ha establecido. Y sigue diciendo el texto, Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, ¿cuáles eran las pretensiones de Satanás? Siempre estar por encima de la cabeza. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Siguiente versículo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Y seré semejante. La tentación de no reconocer la cabeza es que tú seas una cabeza o por encima de la cabeza. Por eso el no reconocer la cabeza, te metes en lo que es el espíritu de Satanás. ¿Y yo por qué lo voy a obedecer? Porque es la cabeza, sencillo. Pero yo puedo ser igual. Así quiso ser Satanás. Seré igual a él, me sentaré igual que él y seré semejante al Altísimo. Jesús dijo en esto, y estas cosas que yo he hecho, aún mayores de las que he hecho, ustedes las van a hacer. ¿Está aquí conmigo? Escuche bien, los hijos muchas veces y la esposa o la persona que no es cabeza, muchas veces van a hacer cosas mayores, pero no significa que son mayores. Si el hijo llegó a ser ingeniero, es porque un padre con chinelas, agricultor campesino, se rajó y le metió a la universidad. Pero eso no le da derecho, ahora yo voy a ser aquí el que manda, el que dirige. La esposa no puede decir yo soy la que gano más y ahora yo soy la que mando en la casa. No, no hay eso. Porque de verdad que hay mujeres en la casa o en los hogares que ganan más que los hombres. Y por eso creen que tienen que cambiar su posición. Por eso creen que ellas son las que tienen que decidir en esa posición. No, señor. Usted puede ganar más, usted puede ser más inteligente, tus hijos pueden ser más inteligentes, pero eso nunca le da derecho por estar encima la cabeza. Aleluya. ¿Está aquí? Aprende a respetar la cabeza. En cualquiera de los niveles, aprende a respetar la cabeza.
¿Por qué? Porque en el cielo mismo el diseño de gobierno es por una cabeza. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, pero uno es la cabeza. El Hijo dijo, yo no hago nada sin que mi Padre me lo diga. El Hijo dijo, porque yo vivo para agradar a mi Padre. ¿Sabe por qué? Porque era su cabeza. En el cielo hay una cabeza. Donde no se reconoce la cabeza, siempre va a haber caos. Los problemas que se dan en nuestro país, en nuestras alcaldías, en nuestras gobernaciones, en los diferentes niveles e instituciones en la sociedad, es porque no le gusta reconocer a la gente la cabeza. La mayoría de las rebeliones, la mayoría de los desacuerdos vienen porque a la gente no le gusta reconocer la cabeza. La cabeza no es de acuerdo. Usted no reconoce la cabeza de acuerdo al partido político, si es blanco, negro, café, azul, no importa. Si Dios lo puso como cabeza, usted y yo estamos obligados a sujetarnos en todo aquello que ellos lo desatan de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí conmigo? Pero no estoy de acuerdo. Debería ser el rojo el que me gobierna. Y si no me gobierna el rojo, entonces yo no voy a obedecer. Le voy a hacer la vida imposible. Afrentar la cabeza trae grandes consecuencias. Diga conmigo, afrentar la cabeza en todos los niveles trae grandes consecuencias. Y el diablo es bien sutil. Siempre te va a querer anular, siempre va a querer quitar la verdadera cabeza. Entonces, ¿cómo se gobierna el cielo? Con una cabeza. Y esa cabeza es un padre. El próximo diseño que Dios tiene es la paternidad. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 10? Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, voy a ponerlo aquí, como en el cielo, así también en la tierra. Si el gobierno en el cielo es por una cabeza y por un padre, ¿cómo debería ser en la tierra? Pero el hombre ha inventado todo tipo de gobiernos y no hace lo principal, que es el sistema de gobierno. Donde el sistema de gobierno no se establece de una forma correcta, el día de mañana todo se derrumba. ¿Está aquí conmigo? Diga amén, diga algo. En el cielo existe una estructura, existe un orden. El Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu se sujeta al Padre y toda la creación invisible se sujeta al Padre. La segunda venida no depende del que viene, la segunda venida depende del Padre. El mismo Hijo dijo, yo no sé si cuándo voy a venir por la próxima vez, ni los ángeles. El único que sabe es mi Padre. Cuando este orden de cabeza se rompe, va a dar a luz al espíritu de Jezabel, al espíritu de confusión, y va a traer la atmósfera del infierno. Diga conmigo, cuando se rompe. Diga conmigo, cuando se rompe el diseño de la cabeza,
lo que trae es atmósfera del infierno. ¿Quiere tener atmósfera del infierno? Desconozca la cabeza. Póngase encima de la cabeza. Golpee su cabeza. Mujeres tienen que ser sabias, porque dice el libro de Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye con sus manos. ¿Quién es la que edifica la casa, el hombre o la mujer? Pastora Gabriela, hija, bienvenida. Me olvidé darte la bienvenida. Entonces, antes de empezar cualquier cosa en el reino de Dios, Dios establece una cabeza. Dios levantó al pueblo, a los pueblos y a las naciones. Israel es la cabeza de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí conmigo? Israel. ¿Por qué Israel? Si Israel hace esto, Israel hace lo otro, a Dios le dio la gana y punto. Israel es la cabeza de todas las naciones. No es el país más desarrollado como Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania, no. Es Israel. En la iglesia es el pastor, tu padre espiritual, tu apóstol, no sé cómo lo puedan llamar en otros lugares. En las redes, en las casas de paz son los líderes. Todos los niveles tienen una posición de cabeza. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El que no opera bajo autoridad siempre va a estar en confusión. El que no opera bajo autoridad siempre va a traer caos. El que no opera bajo autoridad estará susceptible a vivir en rebelión. Hoy los matrimonios se destruyen porque hemos olvidado cómo debemos reconocer nuestra cabeza. ¿Y qué significa ser cabeza? Anótese. Primero, es un principio establecido en el reino de Dios. No viene del diablo. El diablo no tiene gobierno. Número 2, es la forma señalada de Dios para traer orden y gobernar. Primero, es un principio del reino de Dios. No se puede cambiar esto. Número 2, es la forma de cómo Dios gobierna y trae orden. Número 3, ser cabeza significa ser primero en todo. Y ser primero en todo tiene dos caminos. Número 1, el camino de la responsabilidad. Número 2, el camino de los privilegios. La mayoría de las cabezas más buscan tener privilegios antes que tener responsabilidad. No existen privilegios si primero no hay responsabilidades. ¿Está aquí conmigo? Entonces, mucha gente dice, sujetate a mí, yo soy la cabeza. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? La tarea de la cabeza es el iniciador de todo. Es el que inicia
la búsqueda con Dios. No dejes que tu esposa sea la primera que busque a Dios. No dejes que tus hijos sean los primeros que busquen a Dios. Sino tú debes ser el primero en decir: alístense, vamos para la iglesia, vamos a servir a la iglesia, vamos a honrar a Dios, vamos a orar, vamos a buscar su presencia. No sé si usted está aquí. El hombre tiene que rendir cuentas a Dios. Toda cabeza un día va a rendir cuentas a Dios. ¿Está aquí conmigo? Dígame, ¿cómo es posible que la mujer sea la primera en decir: alístate, vamos, yo voy a ir a llevar a mis hijos, y usted está por otro lado? La mujer es la primera que ofrenda, la mujer es la primera que diezma, la mujer es la primera que ora, la mujer es la primera en iniciar todo. ¿Y por qué? Porque el hombre ha dejado su posición. Ser cabeza no es solamente ser: lávenme los pies, por favor, aquí yo soy la cabeza. Ventílenme, por favor, sírvanme, háganme esto. No, eso viene después, pero primero usted es el ejemplo. Diga amén, diga algo. ¿Está aquí conmigo? El ejemplo en todo. Usted es el prototipo, usted es el primero en dar el primer paso en todas las cosas. Entonces, ser cabeza significa ser el iniciador. Ser cabeza significa ser el primero en todo. Son los que inician todo. Diga conmigo: voy a iniciar mi tiempo de oración, yo lo voy a iniciar como cabeza. Mi consagración, yo lo voy a iniciar como cabeza. La responsabilidad en la casa, la carga en la casa, yo lo voy a tomar como cabeza. Alguien tiene que decir amén. Diga conmigo, los hombres digan conmigo: yo como hombre no voy a delegar a ninguna persona mi tarea que me corresponde. No es lo mismo delegar tu tarea que te ayuden en tu tarea. ¿Está aquí conmigo? Delegar tu tarea es hacerte a un lado. Ayudar tu tarea es que tú pongas tu mano en el arado y que vengan los otros y te ayuden. Hay muchos hombres que delegaron sus tareas a sus esposas. La cría de sus hijos, la educación de sus hijos. La enseñanza de los hijos. Muchas mujeres están tomando esta responsabilidad porque los hombres dejaron esta responsabilidad. No dejes, hombre, que una persona ajena cumpla la tarea que tú tienes que hacer. Una cosa es que te ayude, porque la mujer en su función es que sea ayuda idónea. Ayuda idónea no es la que lleva la carga. El que lleva la carga es el hombre. Una mujer aplaude. Alguien tiene que decir amén. Las cabezas son los que inician todo. Dice Nehemías capítulo 7, versículo 71. Mire lo que dice. Nehemías capítulo 7, versículo 71. Las cabezas de familias. ¿Quiénes? 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 Usted como cabeza debería ser el primero en servir. Veo más mujeres sirviendo. Hombres que prohíben a sus esposas servir en la iglesia. Hombres que prohíben a sus mujeres participar de los servicios en las reuniones. Y ha sido el domingo. ¿Por qué quieres ir martes más? Para orar por ti, cabezón. Ya que tú no levantas cabeza. Entonces dice:
Las cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y de 2,200 libras de plata. Era gente que decía, a la hora de poner las manos en el arado, vamos a poner las manos en el arado. Vamos a ir a servir limpiando el auditorio, poniéndole lindo. ¿Quiénes son los que vienen? Las mujeres. ¿Quiénes deberían estar? Ser cabeza no es fácil. Ser cabeza es el iniciador. Los cabezas eran los primeros en llevar su ofrenda. Nehemías 8:13. Eran los primeros en escuchar la palabra del Señor. Y mire lo que dice Nehemías 8:13. Al día siguiente se reunieron las mujeres de las familias. ¿Perdón? Las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender. ¿Quiénes iban primero? ¿Quiénes estaban primero? Si usted es mujer, no solamente que sea hombre. Si usted es mujer y usted es cabeza de la familia, usted debería agarrar a sus hijos y decir: hijo, vamos a ir al servicio, vamos, yo voy a ir por delante, vamos a adorar al Señor, vamos a levantar nuestras manos. Han preparado su ofrenda, han preparado su ropa. Los cabezas son los que van por delante. ¿Cómo es que algunos hijos dicen: papi, vas a ir a la iglesia? No vas a ir a la iglesia. Si no vas a ir, yo voy a ir. Porque la cabeza está bien desconectada. Porque la cabeza no ha entendido qué ser cabeza. Ser cabeza no es ir y ordenar en la casa. Ser cabeza es inspirar. Inspira con tu ejemplo. Inspira en la oración. Inspira en la ofrenda. Inspira en el diezmo. Inspira en la obediencia. Inspira en el respeto. Inspira en todo lo que... Y tus hijos te van a seguir. Y tu esposa te va a seguir. Tus hijos y tu familia y tu esposa va a ser como una mantequilla, como cuchillo y mantequilla. Suavitos. Hemos dejado estas funciones. Es tiempo de levantarnos. Por eso nuestros hijos se rebelan. La rebelión en la casa es la ausencia de la cabeza. Porque estamos más afanados de ir a buscar dinero, trabajar. Salimos en la madrugada, regresamos en la noche, ya no vemos a los hijos, no tenemos tiempo para hacer tareas. Llegamos a la televisión, directo a la televisión, o estamos mirando el celular. Estamos en cualquier cosa menos haciendo lo que debemos hacer. Papi, tengo una tarea que hacer. Que tu madre te enseñe. Tú eres cabeza. Solo delégale lo que le corresponde a la mamá, no tu trabajo. ¿Está aquí conmigo? Yo sé que esta enseñanza no es tan aplaudida. No jala pactos, nada de eso. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. ¿Quiénes deberían ser los primeros a estar en este lugar? Las cabezas. Adelántense, yo todavía voy a ir a jugar un partido y después de eso voy a ir. Lo que te ven hacer tus hijos, eso van a hacer. Como te ven caminar tus hijos, así van a caminar. Versículo 18 del mismo texto. Perdón, es otro texto.
Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Diga conmigo, ser cabeza es el ser iniciador. ¿En qué tengo que iniciar? En todo lo bueno. Dios siempre buscó a las cabezas, no buscó a las colas. Aunque sea cabeza de ratón, no importa, pero los busca. Cuando va a pedir cuentas, no fue, se equivocó la mujer. ¿Y a quién fue? A la cabeza. El pecado, escuche bien, hombre que se deja manejar con su mujer. El pecado de Adán fue que abdicó a Eva. Muchos hombres, una cosa es recibir el consejo de la esposa. Una cosa es recibir la sugerencia de la esposa. Y otra cosa es que sea mandada por la esposa. ¿Está aquí conmigo? Porque finalmente, después de la sugerencia y el consejo, el hombre es el que decide. Porque el hombre no es la mujer, el hombre es el que va a dar cuentas de las buenas o las malas decisiones que tome. No es la mujer. ¿Ya escucharon lo que dijo Adán? La mujer que me diste me dijo que coma. No es la mujer, es el hombre. La mujer le va a decir, haz esto, mi amor, mira. Y el hombre considera, busca la dirección de Dios, busca conforme a la palabra de Dios. Y dice, mi esposa tiene razón, así voy a hacer. Pero si no tiene razón, usted va a tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios le diga. Y eso no es machismo, eso es establecer el orden. Porque la tentación, escuche bien, la tentación de la mujer es pasarse encima del hombre y rebelarse. La tentación del hombre es aplastar a la mujer o quitar su autoridad. ¿Está aquí conmigo? Esa es la tentación del hombre. La tentación del hombre es que sea pasivo. La tentación del hombre es que sea dejado indiferente a su gobierno que Dios le ha establecido. Y la tentación del hombre es volverse autoritario. Aló, usted tiene que estar al centro. Diga conmigo, debo estar al centro. Otra vez, debo estar al centro. ¿Por qué es importante la cabeza? ¿O qué significa ser cabeza? Escuche bien. Porque la bendición y la maldición viene por medio de la cabeza. ¿Quién es la cabeza en nuestro país? ¿Quién es la cabeza en nuestro país? Las decisiones que él tome depende el tipo de bendición o maldición que él traiga a nuestra nación. ¿Sí o no? ¿Quién es la autoridad en la gobernación? El gobernador. ¿Quién es la autoridad en la alcaldía? La alcaldía. Cada uno de ellos tiene una influencia de gobierno. Lo que ellos decidan es lo que van a desatar sobre la ciudad. Lo mismo usted como cabeza, o trae bendición o trae maldición. Usted no ofrenda, no diezma, lo que usted está haciendo es frenar la bendición en su casa. Y muchas veces la mujer tiene que dar de ocultas. ¿Por qué? Porque no quiere que la maldición llegue a su casa. Pastor, estoy trayendo mi diezmo, pero no se ha enterado todavía mi esposo. Y no te das cuenta que Dios
Está tocando el corazón de la mujer, porque la mujer quiere caminar sobre cielos abiertos. La responsabilidad de nosotros como sacerdotes, como cabeza de la casa, es hacer caminar a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, bajo cielos abiertos. Nosotros somos los que provocamos la bendición o la maldición. Cuando yo oro, la bendición no cae solo sobre mí, cae sobre mi matrimonio, cae sobre mis hijos. Cuando yo me consagro, cuando yo ando en temor a Dios, mi familia es guardada, mi familia es cuidada, mi familia es protegida, mi familia es bendecida. Todo lo que hace el hombre es lo que va a bendecir lo que viene detrás de él. Alguien tiene que decir amén. La bendición o la maldición viene por la cabeza. Adán era la cabeza de toda la humanidad, y por un hombre entró la maldición, hasta que vino la cabeza verdadera. ¿Quién era? Y por esa cabeza vino la bendición. La pregunta es, si tú eres madre sola, si tú eres papá, ¿qué estás trayendo a tu hogar? No dejes entrar maldición, no seas tolerante al pecado. No dejes que tus hijos metan bebida, porque cuando tú dejas meter bebida, tú estás siendo parte de ellos. Controla en tu casa, gobierna tu casa. ¿Qué significa ser cabeza? Cabeza significa es el que va a rendir cuentas a Dios. Si esta iglesia vaya bien o vaya mal, ¿quién rinde cuentas por ella? Yo soy el que rindo cuentas. No va a buscar al anciano, no va a buscar al más hablador, no va a buscar al más diezmador. ¿Cómo estuvo la iglesia? No, me va a buscar a mí. Las cabezas van a dar siempre cuentas. Cuando te presentes delante de Dios, ¿qué cuenta vas a dar por tu matrimonio? El mayor peso de fracaso en una familia, aunque muchos tienen la culpa, puede tener la culpa la esposa, puede tener la culpa los hijos, pero la cabeza es la principal responsable. Aló. Y el plan del enemigo es destruir la cabeza, es anular la cabeza. ¿Cuál es la otra función principal dentro del matrimonio? En la mujer es ser ayuda idónea. Diga conmigo, ayuda idónea. Otra vez, ayuda idónea. Ayuda idónea significa levantar los brazos. La persona que es ayuda idónea puede ser más capaz, más inteligente, más solvente que el mismo hombre, pero siempre es para ser ayuda idónea. Ayuda no significa ser una persona de segunda clase o segunda categoría. Ayuda significa tener una asignación para que el diseño de Dios que ha establecido en el matrimonio funcione a la perfección. En el área que no puede el hombre en su responsabilidad, la mujer le da la mano. En estos tiempos es difícil que
solamente el hombre pueda llevar adelante toda la carga, especialmente la carga económica. Antes los hombres se iban a trabajar y las mujeres se quedaban en casa con los hijos. Antes era común eso. Hoy es muy difícil. A veces sale el hombre y sale la mujer por ser ayuda idónea, pero nunca para estar por encima. No porque das más, no porque oras más, ahora tienes que estar encima más. Aló. Diga conmigo, ayuda idónea. Otra vez, ayuda idónea. Ayuda idónea también significa estar en el centro de mi propósito. ¿Cuál es mi propósito en mi vida? Mi propósito es levantar los brazos del esposo. Mi propósito es empujar para que mi esposo, una vez puse este ejemplo, el hombre es el que escala la escalera y la mujer es la que agarra la escalera. Si la mujer se mueve, la escalera se cae. El hombre no podrá subir. Hay muchas mujeres que he escuchado dentro de la iglesia: pastor, yo quiero cumplir mi sueño también. Yo ya he hecho cumplir el sueño de mi esposo, ahora quiero cumplir mi sueño. Quiero hacer lo que yo quiero. Si el casarte es cumplir tu sueño para ayudar a tu esposo. Otra vez, diga conmigo, mi sueño se cumple cuando el sueño de mi esposo se ha cumplido. Tremendo, duro. Aleluya. ¿Cuál es la tentación de la mujer? La tentación de la mujer es no respetar al hombre. La tentación de la mujer es no sujetarse, caminar autosuficiente, no rendir cuentas, que obviamente los dos tienen que rendir cuentas. Dice el libro de Efesios capítulo 5. Ya voy cerrando. Esta noche, esta tarde voy a estar ministrando a los hombres especialmente. Yo quiero que el hombre cumpla su sacerdocio. Yo quiero que el hombre vaya a otros niveles. Dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sigue diciendo: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dentro de estas funciones está también el complacerse. Diga conmigo, complacerse unos a otros. Complacerse en todas las áreas de su vida: emocional, física, espiritual y sentimental. Cuando tú faltas en estos roles, de seguro es que vas a tener problemas. De seguro es que tu matrimonio se va a debilitar.
El complacerse significa dejar de vivir para nosotros mismos. El complacerse significa morir cada día a nuestra propia agenda, a nuestro propio deseo. Nuestro rol, además de ser cabeza, además de sujetarnos o ser ayuda idónea, es complacernos, vivir el uno para el otro, complacernos físicamente, complacernos emocionalmente, complacernos espiritualmente. Si usted cree que ha estado fallando en estas áreas, no ha estado cumpliendo su rol, sus hijos hacen lo que quiere porque usted no ha tomado gobierno en su casa. Sus hijos son los que mandan. Hace rato que su esposa hace lo que quiere, toma decisiones como quiere. O de repente usted como cabeza maltrata a su esposa, exige sujeción, exige respeto, pero usted no es el ejemplo. Usted se volvió un pasivo. ¿Por qué entró el espíritu de Jezabel? Porque usted lo permitió. Porque usted mismo no se dio su lugar. Quiere que le den lugar a usted, pero usted no se da su lugar. Usted no llegó a ser el ejemplo. No deje que su esposa lleve la carga de educar a los hijos, de tratar con los hijos rebeldes. Levántese usted y ponga autoridad. Siéntese con ellos. No quiere decir que va a agarrar la correa y va a empezar a golpear. Empiece a enseñarlos, empiece a modelarlos, a inspirarlos. La mayoría de los problemas que suceden es porque no conocemos nuestros roles, no cumplimos nuestros roles. Como ayuda idónea, levante los brazos de su esposo, ayúdele a crecer a su esposo. Y como cabeza usted fortalezca su ayuda idónea. Cuide su ayuda idónea. Porque ningún hombre, ninguna cabeza, por muy fuerte y eficiente sea, es indispensable de una ayuda idónea. Todos necesitamos ayuda. Todos. Por eso debemos cuidarnos mutuamente. Debemos respetarnos mutuamente. Póngase de pie. Si usted ha faltado a estos roles, cuando tenga la oportunidad, pida perdón a su esposo. Y cuando tenga la oportunidad, pida perdón a su esposa. Pida perdón a sus padres. Pida perdón a sus hijos. Porque tal vez usted no ha tomado la posición. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos darte gracias en este momento. Repita conmigo esta oración. Padre celestial, te doy gracias. Te doy gracias. Porque tus principios y tu diseño es para traer orden, paz, libertad en toda mi forma de vivir. Y en este momento, Señor, te pido que tú me enseñes a tomar los principios que tú has establecido, de ser cabeza, de ser ayuda idónea, los principios, Señor, de respeto mutuo, ayuda mutua,
entregarnos unos a otros sin reservas, sin egoísmo. En el nombre de Jesús, todas aquellas áreas que necesitan ser corregidas, Espíritu Santo, ayúdanos a corregirlas. Ayúdanos a enmendarlas. Espíritu Santo, ayúdanos a tomar nuestra responsabilidad en nuestra posición, nuestras funciones, nuestros roles. En el nombre de Jesús, en esta hora, restaura, Señor. Dígalo, restaura, Señor, todo lo dañado, todo lo que está mal. Restáuralo, Señor, y levántanos. Queremos empezar de nuevo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos sabiduría y danos fuerza para poder, Señor, cumplir lo establecido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.